Mapa lingüístico de desastre y humanidad. A. A. Primera letra del alfabeto. Primer sonido de la vida. A. El inicio de todo. Opuesto de la Z con quien comparte un tramo de espalda. Si se le agrega una H, onomatopeya que denota sorpresa, comprensión o alivio. Ah. En México, a raíz de la guerra, cobró nuevas acepciones. Grito breve de un dolor injusto, síntoma de la masacre, petición interrumpida, último sonido emitido por una persona que logra entender que le arrancan su vida. Abismo. Espacio insondable y carente de adjetivos dignos. Horizonte perpetuo ante el atropello injusto. Absurdo. Incompatible con la causalidad de la realidad. Es absurdo que en este país se castigue con la muerte el delito de la propia dignidad. Activismo. Frente al desastre, la victoria de la acción por encima del quietismo. Estado presente al que toda persona puede catapultarse por la inesperada tragedia. Amistad. La socialización convertida en belleza. Aterrizaje sonoro que aglutina empatía, cariño y lealtad. Sofisticada versión del amor. Andrés. Revisar, hay. Hay. Revisar, promesas tus. Promesas tus. Revisar, deuda. Deuda. Revisar, Andrés. Andrés. Revisar, Claudia. Claudia. Presidenta. Expectativa que se esmera en esconderse de la ingenuidad. Arma. Vía rápida para someter a terceros. Poder idiota de personalidades débiles. Ausencia. Fragmento de presente extraviado. Daga y herida. La ausencia de mi hermano me dejó en un espeso mar de ausencia. Falta de voluntad para encarar lo inmediato. Sustantivo favorito del crimen organizado. Revisar, Gobierno de México. Gobierno de México. Ausencia, herida, anhelo. El surrealismo de opuestos. El Gobierno de México combate al crimen organizado. El Gobierno de México negocia con el crimen organizado. El Gobierno de México es el crimen organizado. Austeridad. Sustantivo elegante para carteras vacías. Antónimo de ejército mexicano. B. Baco. Dios romano del vino, éxtasis, fertilidad y teatro. Revisar, fiesta. Fiesta. Jolgorio ajeno cuando la tragedia te alcanza. Culpa habitual al revisar las noticias. Basta. Incesante eco entre las sierras madres. Nudo en la glotis de millones de gargantas. Brutal. Adjetivo insuficiente para la realidad nacional. C. Cabrón, cabrones de mierda. Quienes asesinan, quienes los encubren, quienes lo permiten. Cámara. Testigo imparcial de la vida. Objetividad extrema. Afirmación categórica. Cámara, vamos a ayudar. Cargo de conciencia. Ante su ausencia tras matar, síntoma ineludible de falta de humanidad. 100. Redonda comodidad para sintetizar la vida. Absoluto virtual. Color. Filtro para percibir el tono de la vida. Empaparse del horror cambia el color de la realidad. Se hace más oscura. La felicidad tiende a esconderse y sonreír se siente inmoral. Pero es reversible. Hay que ayudar. Revisar, urgente. Urgente. Apremiante. Perentorio. Inaplazable. Impostergable. Que no acepta dilación. Que tiene prioridad. Que mientras no ocurra hay otro que padece. Que vale la pena interrumpirlo todo. Ayudar es urgente. Revisar, urgir. Urgir. Apurar el cambio. Revisar, obstáculo.
Obstáculo. Revisar. Corrupción. Corrupción. Derrota concreta entre la utopía de la convivencia y el beneficio personal. Cuerpo. Extensión de materia vital susceptible de contenerlo todo. Territorio posible. Aglomeración de todas las narrativas sin importar su veracidad. La situación del país se narra desde la indignación hasta el absurdo. De la sátira política a la catástrofe existencial. El horror ha crecido hasta convertirse en un cuerpo que lo abarca todo. Cuerpo humano. Horizonte de abstracciones metaforizables. Verificación de la vida. Verificación de la muerte. Cuando inerte para siempre, detonador de desconcierto y dolor. D. Diseño. Configuración que anticipa la reacción de quien verá. Magia susceptible de ser usada a favor o en contra de la ética. Con la exposición pública y grotesca de cadáveres, el narcotráfico ha rediseñado el panorama de la muerte. Dolo. Voluntad deliberada de cometer un delito. Vicio siniestro. Oscura agravante. Dominó. Obsesión fascinante por el número 7. Efecto macabro cuando de venganza se trata. E. Esperanza. Insistencia que el presente de México se esfuerza por calificar de absurda. Activación inmediata ante la organización ciudadana. Péndulo desquiciante entre lucidez e ingenuidad. Estudiante. Desestimada utopía por quien la vive en primera persona. Agravante trágico cuando de asesinato se trata. ¿Cuántos estudiantes hemos perdido? Estupefacción. Asombro que pasma. Reacción mínima ante los litros de sangre. Que la estupefacción no paralice. Exceso. Una tarde en la oficina del desastre nacional. Revisar. Ejemplo. Ejemplo. Revisar. Miles. Revisar. Siniestro azar. Revisar. Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Violencia excesiva, innecesaria e idiota. Arturo Beltrán Leiva fue asesinado el 16 de diciembre de 2009. 100 elementos de la Marina rodearon a una escolta de apenas 5 hombres que lo custodiaban. A pesar de la desproporción y contra toda lógica de Estado de Derecho, los soldados decidieron ejecutarlos a todos. Horas después presentaron a la opinión pública el cadáver del capo desnudo, ensangrentado y cubierto de billetes, presumiendo así un acto de siniestra meticulosidad. Fallo ético del Estado mexicano. Peligrosa minimización de los símbolos de la barbarie. Legitimación tácita para la hiperteatralización de los asesinatos. Revisar. Abatido. Abatido. Eufemismo utilizado por el gobierno mexicano para toda ejecución a manos de sus elementos. Falso antónimo de asesinado. Narcotraficantes asesinaron a numerosos civiles. El gobierno mexicano abatió a un grupo de delincuentes y expuso los cuerpos como trofeos. Revisar. Pánico y repulsión. Pánico y repulsión. Estado interno de la población mexicana ante los titulares cotidianos. Revisar. Artículo 7 del Código Penal. Artículo 7 del Código Penal. Ley que tipifica los delitos que habrá de castigar el Estado mexicano. Revisar. Papel sanitario. Papel sanitario. La relación entre autoridades mexicanas y su compromiso con la ley. F. Facebook. Plataforma social para compartir la comida favorita. Plataforma social para compartir logros laborales. Plataforma social para imponer toques de queda extraoficiales. El cártel suele anunciar por Facebook que a partir de cierta hora harán un operativo contra su grupo rival. Sugieren que la población civil evite salir de casa. Revisar ropa oscura y vidrios polarizados. Ropa oscura y vidrios polarizados. Para la población civil, elementos tabúes ante el riesgo de pasar como enemigos. Felipe Calderón Hinojosa. 250,000 muertos, 60,000 desaparecidos, 350,000 desplazados. Revisar anestesia. Anestesia. Falta de sensibilidad ante aquello que nos debería hacer gritar.
Revisar, grito. Grito. Súbito adelgazamiento de las cuerdas vocales ante un exterior explosivo. Reacción liberadora, primitiva e irracional. Síntoma ineludible de vitalidad. Fracción. La parte de un todo. La noticia pulverizó mi última fracción de paz. Futuro. Derecho humano. Residencia estable de lo que será mejor. Puerto final de toda promesa. G. Golpe de realidad. Cuando lo que era mejor se ve amargamente interrumpido por el presente. Guerra contra el narco. Revisar, fracaso. Fracaso. Revisar, guerra contra el narco. Guardia Nacional. Esfuerzo publicitario por renombrar a la bestia. Nombre oficial de una compañía indeseada. Revisar, militarización. Revisar, contrario, se dijo lo. Contrario, se dijo lo. Conclusión familiar de fin de sexenios. H. Hermanas. Entre ellas, ligera variante del yo. Porción de la vida en un cuerpo ajeno. Red radical de respaldo real para resistir los ríos de rabia que rigen la ruina de nuestro ruin territorio. Huella hemática. Rastro de sangre. Mapa siniestro para entender el horror. I. Imposible. Carente de viabilidad. Cualidad del material de ficción utilizado en el género de la farsa. La digestión de la realidad nacional. Indiferencia. Perpetrador colectivo. Beneficio patético del privilegio inconsciente. Revisar, epidemia. Epidemia. Enfermedad padecida por un grupo de personas que comparten tiempo y geografía. Inseguridad. Sobresalto habitual ante el inminente escenario de convertirnos en víctima. Producto número 25 de la canasta básica nacional. Revisar, miedo. Miedo. Hurto de una porción de la respiración. Eufemismo de terror. Producto número 26 de la canasta básica nacional. Investigación. Trabajo creativo y sistemático para esclarecer un hecho determinado. Tecnicismo que describe un cúmulo de abúlica inactividad de la cual ingenuamente se esperan resultados. Ante las protestas, se intensificaron las investigaciones. Camino que deriva en lo nuevo. Revisar, teatro. Teatro. Acto de magia para exorcizar demonios. Nido de revelaciones compartidas. Granada de verdades. J. Juventud. Tiempo y espacio para imaginar utopías. Útero de nostalgias futuras. Inefable vacío de la población mexicana. Al revisar estadísticas de los fallecidos, salta a la vista que la mayoría de las víctimas directas tenían menos de 30 años. México ha atentado contra su juventud. K. Knockout. Pérdida de conocimiento generada por un traumatismo en la circunferencia del cráneo. L. Legalización. Estrategia posible para acabar con la barbarie. Miedo irracional del conservadurismo moral. Llamado. El que se pretende con quienes hoy escuchan. M. Madre. Quien los buscará siempre. Revisar, madre buscadora. Madre buscadora. Doloroso eufemismo. Exposición cruda de vacío de gobierno. Mujer que busca a su familia bajo la tierra de su país. Revisar, solidaridad radical. Solidaridad radical. Con ellas. Maquillaje. Artificio aplicado para modificar la imagen. Cuando de datos se trata, habilidad valorada en gobiernos que mienten. Vienen elecciones. Maquilla lo que tengas que maquillar. Memoria. Máquina de tiempo carente de objetividad. Arma vital contra la repetición del desastre. Espejo roto. N. Narcoestado. Neologismo para países cuya política se encuentra influenciada por el poder del narcotráfico
y cuyos dirigentes se benefician de redes ilegales. Revisar México. México, en potencia el mejor país del mundo. De facto, la fosa clandestina más grande del mismo. Revisar Casa. Casa, espacio concreto al que se adhiere pertenencia, anclaje y tranquilidad. Negro, ausencia de luz, horizonte de la seguridad nacional, símbolo de luto. No, antagonismo lingüístico por excelencia, oposición contundente a una supuesta verdad, verbalización concreta de falta de consenso, expresión corta de lamento. No. Exigencia indirecta para depurar la información. No se entiende por qué los mataron. Revisar Frustración. Frustración. ¿Por qué los mataron? Revisar Sin Sentido. Sin sentido. ¿Por qué los mataron? Revisar Resignación. Resignación. No. Queremos saber por qué los mataron. Revisar Surrealismo. Surrealismo. Manifestación artística que pretende un reflejo del inconsciente. La pregunta es concreta, no surrealista. ¿Por qué los mataron? Revisar Silencio. Silencio. Agresión del gobierno ante su incompetencia sistémica. Nombrarles. A todes. Ñ. Ñagaza. Señuelo para cazar aves. Ñapa. Sinónimo de propina. Ñiquiñaque. Persona o cosa altamente despreciable. O. Obsesión. Asedio circular. Manía de carácter detonable por el trauma. Oficiosa. Diligencia que inicia sin petición de las partes. Revisar Prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa. Vergonzosa ausencia de derechos humanos. Injustificada cárcel. Escandalosa falta de escándalo nacional. Optimismo. La difícilmente perturbable convicción de que una situación puede ser mejor. Optimizar. Vicio capitalista que con frecuencia deshumaniza. Oración. Conjunto de palabras que al repetirlas convocan buenaventura o protección. P. Palabra. Moneda de cambio de toda promesa. El arma más peligrosa. Revisar. Verdad. Verdad. Valor ético en menoscabo. Desvirtuada carrera de velocidad. Agua limpia para la justicia. Revisar. Prostituido. Prostituido. Aquello cuya relevancia se ha vuelto nebulosa por estímulos externos, que perdió su esencia por motivos vacuos, accesible por medios indignos. Peña. Antes, hermoso fragmento de roca en estado natural. Ahora, pasado oscuro. Error histórico. Triunfo de la mercadotecnia sobre el sentido común. Revisar. Ignorancia. Revisar. Atenco. Revisar. Tlatlaya. Revisar. Apatzingán. Revisar. Ayotzinapa. Revisar. Nochixtlán. Revisar. Tanuato. Revisar. Enriquecimiento ilícito. Revisar. Lavado de dinero. Revisar. Delitos en materia electoral. Revisar. Lozoya. Revisar. Videgaray. Revisar. Odebrecht. Revisar. Revisar bien. Poesía. Punto de colindancia entre palabra, música y sentido. Sistema literario para comunicar la angustia con belleza. Único refugio posible. Prohibido. Que por ley, autoridad o estatuto no está consentido. Límite restrictivo para la sana interacción. En el contexto de México, vocablo vacío. ¿De qué sirve decir que está prohibido secuestrar, torturar y matar? Protocolo. Procedimiento público y ordenado. Mapa para la oscuridad de problemáticas nuevas. Sobada máscara para burocracias torpes. Q. Quizás. Confianza sin certeza sobre aquello que se afirma. Activador de posibilidades hacia el pasado, presente o futuro.
Quizás intentaron dialogar, pero es imposible con un arma en la frente. Mi amor a las víctimas me hace olvidar riesgos. Pero quizás es mejor. Si marchamos miles, quizás la gente se sienta acompañada. Quizás es hora de creer que se puede incidir para bien. R. Resistencia civil organizada. Acción política y sin violencias contra el adversario. Agitación pacífica de la opinión pública. Alivio en activo. Revisar este proyecto. Responsabilidad. Ante la culpa, respuesta obligada. Ante la ausencia, agresión declarada. Revictimización. Inmerecida mancha en la honra de quien sufrió un agravio. Grotesco pleonasmo de indolencia. Siniestra estrategia oficial para controlar la narrativa de sus errores. S. Sicario. Asesino a sueldo. Peligrosa simplificación. Fracaso social. Calificativo multicitado por el gobierno para describir a quienes ejecutaba. Socorro. Síntoma de correcta humanidad. Acto de impulsiva empatía para con quien está en riesgo. Oportunidad de convertir el horror de los datos en hechos concretos. Soledad. Un humano en un planeta extraño. Falta de pares. Una planta que se esfuerza por seducir al concreto. T. Tiempo. Falsa cura de todo dolor. Termómetro cruel del volcán de tristeza. Violenta imposibilidad de reencuentro. Promete sentido, pero sigo esperando. Tortura. Destrucción intencional de un ser humano a manos de otro, evitando a conciencia llegar a la muerte. Dolor excesivo, a veces sin motivo aparente. Una puta mierda. ¿Por qué las mataron? ¿Por qué? Además, las torturaron. U. Ubicuo. Presente en todos los lugares y todos los tiempos. Umbral. El inicio de todo cambio. V. Vacante. Espacio libre y susceptible de ser llenado. El hueco que dejó no es una vacante. Es un vacío eterno. Vejez. Derecho humano. Privilegio de contemplar la vida en retrospectiva. Verosímil. Correspondiente pacífico entre horizonte y expectativa. Síntoma de salud escénica. Vida. Muro final de toda negociación. Finita en la ciencia. Gráficas en la guerra. Inefable en el espejo. W. Watt. Unidad de potencia para medir la energía. Las movilizaciones generaron suficientes watts como para encender conciencias de buena parte de la sociedad. X. Xenofobia. Pavor violento a quienes cruzan la línea imaginaria de mi identidad. Cáncer mental edulcorado con retóricas nacionalistas. Xenoglosia. Habilidad para hablar un lenguaje ajeno sin previo estudio del mismo, comúnmente atribuido a la manifestación articulada de demonios que de súbito habitan la persona. Lenguaje común entre quienes pierden un hijo. Y. Ya. El momento de actuar. Yatagán. Sable con la hoja doblemente curvada. A menudo me sueño frente al verdugo de mi hija y con un yatagán en las manos. Z. Zozobra. Se respira en el aire. Revisar. Zozobrar. Zozobrar. Volcar una embarcación por corrimiento de carga. Zozobrar. Zozobrar hasta inundarlos. Zetas los. Grupo ultraviolento, carente de honor y dignidad, enriquecido principalmente por el tráfico de sustancias ilegales. Sinónimo de fracaso organizacional que derivó en el estallido de cárteles, uno más violento que el anterior.
Metáfora fallida de bautismo final. Z. Catalizador filosófico de alivio y angustia. Cuando se escribe 3 veces, pacífico signo del fin momentáneo del estado consciente. Opuesto de la A, con quien comparte un tramo de espalda. Última letra del alfabeto.